Brian Entin camina por una calle vacía. Es una calle de las Catalina Foothills. No hay sirenas, no hay camionetas satelitales, no hay reporteros, no hay vecinos afuera. Solo el viento seco de Tucson y sus propios pasos. Aquí es donde América dejó de mirar. Esa es la primera imagen del especial nuevo que News Nation lanzó ayer, 17 de julio de 2026. Se llama The Nancy Guthrie Mystery. Y no es un resumen, no es un repaso. Es una investigación que Entin ha estado guardando para este momento. Entin es distinto, y hay que entender por qué. La mayoría de los reporteros que cubrieron el caso en enero se fueron después de 2 semanas. Volaron a Tucson, filmaron sus tomas, entrevistaron a los vecinos, mostraron la casa desde lejos, y regresaron a Nueva York. Nancy Guthrie salió de los titulares en febrero. Volvió a salir un par de veces por notas de rescate falsas. Después, silencio. Entin no se fue. Nunca se fue. Se quedó en Tucson. Vive parte del tiempo ahí. Come en los mismos restaurantes donde comían los detectives del sheriff. Camina por los mismos caminos donde caminaba Nancy antes de desaparecer. Habla con los mismos vecinos que dejaron de hablar con todos los demás. Ese tipo de reporteo no se hace con vuelos, se hace con paciencia, con presencia, con horas y horas de café con gente que al principio no quiere hablar. Y con el tiempo suelta una frase, una fecha, un nombre. Y ayer Entin nos mostró por qué se quedó. El especial nuevo tiene 3 partes, y cada parte trae algo que no habíamos escuchado antes. Primera parte. Preguntas del público. Por primera vez en el caso, Entin abrió las cámaras a lo que la gente común quería preguntar. No las preguntas de los presentadores, no las preguntas de los expertos, las preguntas de las madres, los abuelos, los taxistas, los amas de casa que han seguido este caso desde el primer día. Y algunas de esas preguntas, dice Entin, ya se las hizo directamente a la familia y a la fuente policial, con respuestas. Segunda parte, material que estuvo guardado. Entin dijo, con cuidado, que hay grabaciones, notas de reportero y fragmentos de entrevistas que estuvieron congelados desde febrero. Congelados por acuerdo con fuentes que pidieron esperar. Ese acuerdo, según se entiende, ya venció. Y esas piezas están saliendo ahora, en pedazos, a lo largo del especial. Tercera parte. Reporteo nuevo desde el terreno. Entin volvió a caminar la ruta que hacía Nancy en sus caminatas matinales. Volvió a tocar puertas en el vecindario y encontró algo que él mismo describió como el sonido del silencio. Silencio. Esa es la palabra. En enero, ese vecindario hervía. Camionetas de prensa por todos lados, reporteros parados en cada esquina. Los vecinos hablaban con todos, contaban lo que habían visto, lo que habían oído, lo que sospechaban. 6 meses después, todo eso terminó, y no de forma natural. Los vecinos que en enero hablaban ahora no abren la puerta. Las cámaras de seguridad de las casas están reorientadas. Los grupos de WhatsApp del barrio están más quietos. Uno de los reporteos que Entin publicó ayer describe cómo 3 familias del mismo cuadrante decidieron, sin consultarse, dejar de dar entrevistas al mismo tiempo. Ese es un patrón muy fuerte. Cuando en un vecindario 3 familias dejan de hablar en simultáneo, no es coincidencia, es miedo. ¿O es un aviso? ¿Miedo a qué? ¿Aviso de quién? Esas son las preguntas que Entin está persiguiendo, y son las preguntas que otras cadenas dejaron de hacer. Ahora vamos al aspecto más interesante del especial de ayer. Entin tiene una fuente, o varias, dentro del círculo de investigación. Eso no es secreto. Cada gran nota que se ha publicado sobre este caso en los últimos 3 meses la publicó él primero. La orden judicial del 17 de julio la mencionó él antes que nadie. El regreso del FBI a la casa lo cubrió él primero. Los detalles de la sangre en el porche los describió él con más precisión que ningún otro medio. Alguien le habla, alguien confía en él. Alguien decidió que Brian Entin es el canal por el que la información va a salir al público. Y aquí está la pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Por qué él? ¿Y por qué ahora? Los investigadores no filtran por accidente. Cuando un agente,
un detective o alguien cerca del caso decide hablar con un reportero específico, es porque ese reportero cumple dos condiciones. Una, no quema fuentes. Dos, sabe cuándo apurar y cuándo esperar. Entin cumple las dos. Y hay una tercera condición que solo se ve con el tiempo. La fuente confía en que el reportero se va a quedar hasta el final, que no va a irse a otro caso el mes que viene, que no va a abandonar el hilo. Entin se quedó, y por eso ahora recibe todo. Es probable que en las próximas semanas, si el caso se rompe, la primera versión pública salga por su boca, no por una conferencia de prensa del FBI, no por un comunicado del sheriff, por Entin. Esa realidad, que un solo reportero se haya convertido en el embudo de información sobre un caso federal enorme, dice mucho sobre el estado de la investigación. Dice que el equipo oficial ha perdido el control del mensaje. Y cuando eso pasa, casi siempre la investigación entra en su fase final. Y ahora hablemos de lo que Entin no ha soltado todavía. En el especial de ayer, en dos momentos distintos, Entin usó la misma palabra: guardando. Dijo que hay material que sigue guardando. Dijo que hay entrevistas que aún no puede mostrar. Dijo que hay una pieza específica de reporteo hecha en marzo que va a tener sentido pronto. Cuando un reportero dice va a tener sentido pronto, está anunciando algo, no está fanfarroneando, está avisando. En el mundo del periodismo de investigación, esa frase significa que la publicación de esa pieza está atada a un evento futuro. Un arresto, una acusación formal, un descubrimiento, un anuncio judicial. Si Entin usó esa frase ayer, sabe que algo se acerca. Y sabe cuándo. Nosotros, del otro lado de la pantalla, no lo sabemos. Pero el tono, el ritmo, la manera en que Entin miró a la cámara al decirlo, deja una sensación clara. Julio no se va a terminar callado. Ahora comparemos con el resto de los medios. Las grandes cadenas nacionales bajaron la cobertura del caso Guthrie después de abril. Los programas matutinos lo tocan solo cuando hay una novedad grande. Los podcasts populares de crímenes lo dejaron de lado por casos más frescos. Solo News Nation, con Entin al frente, mantiene el fuego encendido. Ese movimiento no es casual, es una decisión editorial. News Nation, una cadena más chica que las gigantes, apostó a este caso como su historia central del año, y esa apuesta está pagando. Pero también es un riesgo. Cuando una sola cadena tiene el monopolio de un caso, el caso se vuelve dependiente de esa cadena. Si un día News Nation decide bajar la cobertura, el caso corre el riesgo de morir con ellos. Por eso, el especial de ayer también es una declaración de guerra silenciosa. Entin le dijo al público y a las otras cadenas: yo sigo aquí, yo no me voy. Y las historias que tengan que salir van a salir por mi micrófono. Y esa postura, mientras el resto del país se distrae con otros titulares, es lo que mantiene viva la posibilidad de que Nancy Guthrie no se convierta en un nombre más de la lista larga de mujeres mayores desaparecidas y olvidadas. Porque hay una regla muy vieja en estos casos. Cuando las cámaras se van, los asesinos respiran. Un culpable puede sobrevivir a la policía, puede sobrevivir al fiscal, puede sobrevivir a las órdenes judiciales, pero es muy difícil sobrevivir a la atención pública sostenida. La atención mantiene el caso en la mente de testigos, mantiene abiertas las líneas de denuncia, presiona a los que saben algo para que hablen. Cuando la atención se apaga la denuncia, se apaga la presión. Se apaga la pequeña voz de conciencia que a veces mueve a alguien a llamar y decir la verdad. Entin sabe eso. Por eso se quedó. Por eso el especial de ayer no fue un producto de entretenimiento. Fue una promesa. Una promesa a Nancy Guthrie, aunque ella no la pueda oír. Una promesa a Savannah, que la oye desde Nueva York. Una promesa a los vecinos silenciados de las Catalina Foothills, que quizás algún día vuelvan a hablar. Cuando las cámaras se van, los asesinos respiran. Entin lo sabe. Por eso se quedó. Y por eso este caso, hoy 18 de julio, todavía tiene un lugar donde ser contado. Un solo lugar. Pero un lugar. Y eso, a estas alturas, puede ser la diferencia entre que Nancy vuelva a casa
o se pierda para siempre. Hay otra pieza del especial de ayer que casi nadie mencionó y que vale la pena rescatar. Entin caminó por un tramo específico del vecindario, un tramo corto, una vuelta a la manzana, y lo grabó de principio a fin. En ese tramo se escucha su respiración. Se ve una cámara de seguridad de una casa que gira lentamente cuando él pasa. Se oye el ladrido de un perro 3 casas más adelante. Se ve un buzón torcido, uno solo, torcido hacia adentro, como si alguien lo hubiera empujado desde la calle sin querer. Detalles pequeños, detalles que no son evidencia, pero detalles que cuentan una historia. La cámara que gira significa que alguien todavía está pendiente de quién pasa. El perro que ladra significa que las rutinas del barrio siguen alertas. El buzón torcido significa que algo pasó ahí en algún momento y que no se ha reparado. Un vecindario que no repara sus buzones torcidos es un vecindario que se está desentendiendo, que ya no cuida los detalles públicos, que ya no tiene ganas de mostrar orden, que aceptó, en silencio, que su fama ya no es un buen vecindario tranquilo. Es el vecindario donde pasó lo que pasó. Entin no lo dijo en voz alta, pero el tramo grabado fue elocuente por sí solo, y para quienes trabajamos leyendo imágenes de reporteros de campo, cada uno de esos detalles fue un aviso. Hay otra dimensión del especial que vale la pena mencionar: la dimensión personal del propio Entin. Entin es un reportero que se ha vuelto conocido por seguir casos hasta el final. Antes de Nancy Guthrie, siguió otros casos famosos de mujeres desaparecidas. Aprendió, con el paso de los años, cuándo empujar y cuándo esperar, cuándo publicar y cuándo guardar, cuándo forzar a una fuente y cuándo dejarla respirar. Y en el especial de ayer hubo un momento donde Entin bajó el tono de la voz. Habló casi en susurro. Dijo que ha entrevistado a personas cerca del caso, que le pidieron que espere, que hay información que no puede salir todavía, que los próximos 14 días, según sus fuentes, podrían cambiar todo. 14 días, ese número lo dijo 2 veces. 14. Si tomamos el 17 de julio como punto de inicio, 14 días es el 1 de agosto, una fecha muy concreta. Una fecha que ya está en el calendario de mucha gente que sigue este caso. Puede ser coincidencia, puede ser un estimado suelto, o puede ser un ancla real, dada por una fuente real. Nadie lo sabrá con certeza hasta que llegue el momento. Pero cuando un reportero como Entin, con la experiencia que tiene, menciona un número específico en cámara, el número casi nunca es azar. Es una piedra que suelta con cuidado para ver quién la recoge. Y esa piedra ahora está sobre la mesa, y todos los que seguimos este caso empezamos a contar. Antes de cerrar, hay que hablar de un punto adicional que Entin dejó caer entre líneas en el especial de ayer, un punto sobre las redes sociales. Entin comentó, sin darle mucho énfasis, que ha visto un cambio en el patrón de cuentas anónimas que discuten el caso en línea. Dijo que hasta abril esas cuentas comentaban con teorías amplias, muchas de ellas descabelladas, pero desde mayo y sobre todo desde junio, algunas cuentas específicas empezaron a mostrar un conocimiento más detallado, detalles que no estaban publicados, detalles que solo estarían en manos de investigadores, familiares cercanos o de la propia persona involucrada. Ese cambio de tono en cuentas anónimas es una señal que los investigadores digitales del FBI monitorean. No siempre es un culpable hablando. Muchas veces es alguien cercano al culpable que se cree superior y quiere probar en línea que sabe más que los demás. Ese ego digital ha resuelto casos famosos antes. En varios casos de secuestros mayores, la persona detrás terminó atrapada porque no pudo resistir la tentación de dejar un comentario que sabía demasiado. Un pequeño detalle, una fecha, un objeto, un nombre. Si Entin está viendo ese patrón, entonces los investigadores del FBI también lo están viendo y probablemente lo están rastreando, con órdenes específicas para plataformas específicas, con software de análisis lingüístico que compara estilo de escritura entre cuentas anónimas y personas de interés conocidas, con equipos que trabajan de noche siguiendo esas huellas digitales. Ese trabajo también es silencioso, también es paciente, y también es una de las razones por las que las investigaciones modernas duran meses,
porque los rastros digitales, aunque parezcan invisibles, siempre dejan huella, y esa huella, con el tiempo suficiente y la tecnología correcta, se puede seguir hasta el escritorio real de la persona que escribió. Por eso el silencio de Entin sobre ese tema en particular es tan interesante. Lo mencionó una sola vez, en 2 oraciones, y siguió con otros temas, casi como si supiera que decir más podía ser peligroso, casi como si tuviera un acuerdo con una fuente de no profundizar todavía. Y en el mundo del reporteo de crímenes, cuando alguien menciona algo y no lo profundiza, casi siempre es porque profundizar interrumpiría un trabajo mayor.